muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Rodrigo Garza, para los que no me conocen. Doy introducción al estudio de los sistemas costeros, metodología de la investigación. Y, hola Lau. Y bueno, pues esta es una iniciativa del Consejo Académico pues para fomentar la comunicación entre todos los profesores de la UNDI, que nos actualicemos un poco en nuestros quehaceres, ¿no? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? Y pues nos sirva también como un espacio de reflexión en el cual podamos establecer colaboraciones entre nosotros, ¿no? Yo sé que algunos de nosotros ya colaboramos de manera cotidiana y directa, pero no está de más saber qué estamos haciendo en otras líneas de investigación y pues nos puede dar ideas de colaboración, ¿no? Entonces, como yo empecé este relajo, pues me tocó empezar estas sesiones y pues les agradezco por estar aquí y les voy a presentar lo que hago, lo que hacemos, perdón, en el programa de investigación espacial en ambientes costeros y marinos. Entonces, bueno, ¿quién soy yo? Rodrigo Garza. Tengo una licenciatura en Biología Marina, tengo una maestría en Ciencias con especialidad en Biología Marina por el CIMBESTAD Mérida. Allí mismo hice el doctorado en Ciencias Marinas, después hice un postdoctorado en la Universidad de Miami, en la Ross Institute School, y cuando terminé ese postdoctorado entré aquí a la UNDI. Entonces, actualmente soy profesor titular B de tiempo completo, desde 2006 a la fecha. Ya en noviembre cumplo 20 años aquí. Qué impresión. Carlos Rosas me dio clase en la licenciatura. Siglo XVII, creo. Sí. Fue un poco antes de la Guerra de los 100 años. Y bueno, ¿cuáles son mis líneas de investigación? En primer lugar, la caracterización y evaluación de arrecifes coralinos. Y en segundo lugar, pues la percepción remota marina y sistemas de información geográfica, y con esto hago sándwich, ¿no? Y utilizo los insumos de uno para trabajar con el otro. Y luego, digamos que una de mis ocupaciones de hobby académico es la sedimentología de carbonatos, precisamente por las conexiones que hice durante mi postdoctorado en la Universidad de Miami. Estaba yo en el departamento de geología marina y geofísica. Entonces, pues todos los colegas de allá hacían algo de geología. A mí me contrataron precisamente para la parte de percepción remota y de evaluación de arrecifes. Y entonces, pues así poco a poco se fueron dando estas colaboraciones, de las cuales ya les iré hablando. En los temas de caracterización y evaluación de arrecifes coralinos y otros fondos marinos, pues ya tenemos más de 20 años de datos de comunidades bentónicas y de peces en un lugar que se llama Acumal, en Quintana Roo. Y a través de los años han pasado infinidad de alumnas y algunos alumnos con la colaboración, con su colaboración, pues hemos obtenido todos estos datos. Y hace poco la doctora Ángela Randazzo, que ahora está en la UASA Puerto Morelos, hizo un postdoc con un servidor y pudimos armar la historia reciente del arrecife de Acumal. En unas publicaciones que pues daban cuenta de los estresores múltiples que han existido 25 años en el arrecife, antes de que hubiera un cambio de fase coral-alga, que es, digamos, del cambio de dominancia entre los corales, o sea, de corales en un arrecife hacia algas, ¿no? Después vimos el papel que jugaron las enfermedades coralinas en esta degradación del arrecife, y después, pues, qué fue lo que pasó funcionalmente cuando cambiaron estas comunidades, ¿no?, de dominancia de especies constructoras a dominancia de especies vulnerables. Y entonces, bueno, ¿cuál es esta historia de Acumal? Han habido como 4 grandes hitos en la historia reciente de Acumal. En finales de los 90, ¿no?, era un arrecife estresado, ¿no?,
pero todavía digamos que la dominancia de corales y de algas estaba de manera similar, ¿no? Después cayó la cobertura coralina, esta es la línea continua, es la cobertura coralina. Después pasó a un estado dominado por algas filamentosas, después a uno dominado por macroalgas y en la actualidad es un estado depauperado, ¿no? Completamente degradado en términos de la cobertura coralina y de la función, ¿no? Y entonces, ¿por qué se ha dado todo esto? Pues por los estresores crónicos que ha tenido Akumal desde mediados del siglo pasado, como la contaminación y la sobrepesca, y después el efecto acumulado de estresores agudos, como las anomalías térmicas que provocan el blanqueamiento masivo. Entonces, estos estresores, ¿no?, terminan por romper la resiliencia del ensamblaje coralino en un estado y hacen que se precipite a un estado diferente, y entonces siguen actuando los estresores, ¿no? Se vuelve a romper el umbral de la resiliencia y se vuelve a precipitar el sistema a otro más degradado, ¿no? Y entonces, ¿por qué pasa esto, no? Todo se lo atribuimos al incremento en el área urbana desarrollada en la zona costera, ayudado en gran medida con las anomalías térmicas, los blanqueamientos masivos que han habido en el mundo y en el Caribe particularmente, y las enfermedades coralinas. Aquí podemos ver la incidencia de enfermedades coralinas a lo largo de los años, ¿no? Y todo esto está asociado a la contaminación producida pues por estas manchas urbanas, ¿no? Campos de golf, hoteles, etcétera. Una de mis alumnas, Julia Naranjo, yo creo que algunos se acuerdan de ella, se tituló en 2016 y entonces hizo un análisis de la calidad de agua de Akumal, entre otras cosas, en donde la norma oficial mexicana y las especificaciones de la EPA marcan un 0.75 micromolar de nitrógeno inorgánico del suelo como el umbral máximo antes de que existan daños a la vida acuática. En Akumal, en promedio, en 2013 y 2014 había 32 micromolar, 42 veces más de los nutrientes, o sea, veces más que el máximo permitido. Y entonces se ha comprobado que el exceso de nutrientes en los arrecifes coralinos detona la aparición de enfermedades, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue cambiando la comunidad? Esto es en 2001, estos corales azules son las acróporas, que todavía había en ese entonces, y los naranjas son las orbicelas, que forman, digamos, las estructuras más altas, y estos verdes son las especies ruderales, como estas agaricias y estos porites astreoides. Para 2010, después de los blanqueamientos y las enfermedades, ya habían bajado mucho las coberturas de coral en el arrecife, y el 64% de nuestras estaciones estaba por debajo del umbral necesario de calcificación para mantener la estructura del arrecife. En 2001 todas las estaciones estaban por encima de ese umbral, y luego para 2019, con el efecto acumulado de todas estas perturbaciones crónicas, pues vean cómo estaban las coberturas, y ya los corales constructores de arrecife pues estaban muchísimo menos representados que, por ejemplo, las especies ruderales, que sí aportan un poco a la cobertura, pero no aportan a la función de refugio, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esto es lo que ha pasado en Akumal. De esta misma manera, a través de estas caracterizaciones y evaluaciones, hemos podido meternos un poquito al tema de caracterización y validación de áreas marinas protegidas, y de allí pues han salido algunas publicaciones, ¿no? Empezamos con Mariana Mata, probablemente se acuerden de ella, en donde empezamos a preguntarnos por qué el arrecife de Akumal tenía esa degradación, y encontramos que la gente que vive en Akumal es gente que pasa, digamos, es población flotante.
¿no? Y entonces no tienen un arraigo a su nuevo territorio, ¿no? Y por lo mismo no se involucran en el uso ni en la protección de sus recursos, ¿no? Y esta parte era muy claro que la gente tenía la concepción de que antes el arrecife estaba mejor, eso es correcto, pero ya en 2016 no tenían la conciencia de que el arrecife en ese momento ya estaba en estado crítico. O sea, pensaban que estaba bien, ¿no? Sí, que antes estaba mejor, pero que ahora estaba pues más o menos, ¿no? Después tuvimos la oportunidad aquí con la doctora Molina de evaluar el arrecife de Akumal cuando se decretó la zona de refugio pesquero. Y entonces lo que entendimos allí es que iba a ser muy difícil llegar a los objetivos que se habían planteado en ese refugio pesquero por la condición del arrecife en ese momento, pero lo que dijimos en ese momento es que pues a lo mejor con un buen manejo del área marina protegida y en unos 10 o 20 años, ¿no?, que se dejara actuar esa zona marina protegida, pues podríamos ver este incremento en la biomasa de peces, ¿no? A los 5 años, Denis Reyes hizo la evaluación de las herramientas de manejo que había en Akumal y pues se encontró una serie de deficiencias tanto en la aplicación como en el diseño, como en la gestión de las áreas marinas protegidas, que en este caso eran la zona de refugio pesquero, un área de protección de especies acuáticas y últimamente la gran reserva del Caribe mexicano, ¿no? Y Miri Guerrero hizo una valoración monetaria de Akumal, ¿no?, pero teniendo en cuenta su condición en ese momento. Entonces, a través del desarrollo del modelo que hizo, se obtuvo un valor por hectárea del arrecife de $600,000 de ese momento. Y uno dice, pues está súper bien. Excepto que una vez que se prorrateaba ese valor de $600,000 por hectárea a la condición del arrecife, solo quedaba el 20% de ese valor. Es decir, en vez de $600,000 eran $120,000 por hectárea, ¿no?, por la condición en la que se encontraba el arrecife. Y Ari Mendieta, aquí presente, no se los voy a spoilear, está haciendo el análisis de 10 años después de lo que sucedió en esta zona de refugio pesquero. También hemos podido hacer este tipo de trabajos en Arrecife de las Grandes con un proyecto de Oceana, en la cual nos encargaron hacer la actualización de la caracterización ambiental de Arrecife de las Grandes, porque querían ver si la zonación de la reserva todavía era adecuada, ¿no?, después de todos estos años. Y entonces, bueno, allí pudimos hacer algunos papers enfocados a la ecología. ¿Y cuál es qué fue lo que encontramos? Que Arrecife de las Grandes en 2022 era una cápsula de tiempo, ¿no?, en donde las condiciones de la comunidad coralina y de peces eran similares a los arrecifes del Caribe de principios de los 90. O sea, tenían 30 años de desfase en la degradación, ¿no? Y entonces, pues, esto era muy bueno en 2022, después del blanqueamiento masivo de 2023, no me acuerdo ahí a ver cómo quedó, pero bueno, o sea, en 2022 todavía estaba muy bien, ¿no? Y también encontramos que las comunidades de peces y las comunidades coralinas en Arrecife de las Grandes se comportaban como los ejemplos de los libros de texto de ecología de Arrecife por esta misma preservación de la estructura natural del arrecife. Y de hecho hoy que se aprobó este paper en donde proponemos esta adición ¿cómo se llama?, de la zona núcleo que conecte ambas zonas núcleo, la zona norte y la zona sur de Alacranes, pues para mejorar esta protección que existe en el arrecife. Hemos también colaborado para estudios de mero rojo, ¿no?, con el CIMBESTAB, el doctor Thierry Brulé, la doctora Jimena Renal. En un proyecto queríamos ver
cuáles eran los hábitats preferenciales del mero rojo aquí en el Banco de Campeche, y en un proyecto que está corriendo actualmente estamos analizando los cambios de crecimiento y de épocas reproductivas del mero rojo ante el cambio climático global, ¿no? Y entonces, ¿qué descubrimos en este proyecto? Pues que los meros estaban asociados a fondos dominados por algas y algas verdes, digo, por arena y algas verdes, ¿no? En distintos grados de cobertura, pero eso era lo que tenía que haber para que hubiera esos meros. ¿Por qué algas verdes? Porque esas algas verdes tienen que tener un substrato sólido en el cual asentarse, o sea, como laja. Y entonces en las lajas existen estas como banquetitas, ¿no? Estas fisuras en donde los meros encuentran refugio. En este, digamos, desierto del Banco de Campeche, que es una extensión grandísima de arena y piedra, esas partes, ¿no?, que tienen esas grietas, pues son las que favorecen su asociación, ¿no? Y pudimos hacer este mapa, ¿no?, que son los tipos de fondo que les menciono, de arena dominada por arena y algas verdes, ¿no?, en la zona de Celestún y Cizán. También tratamos de hacer eso mismo para Río Lagartos, pero en Río Lagartos no encontramos una imagen de satélite lo suficientemente bonita para hacer el mapa, pero o sea, los patrones se repiten. Y este es un análisis de las anomalías térmicas del Banco de Campeche desde 1981, ¿no?, en donde ven que la parte norte, cercana a Holbox, es la parte que tiene menos variabilidad térmica, y la parte que tiene más incremento de temperatura es la parte aquí asociada a Celestún y la bahía de Campeche, ¿no? Y entonces, bueno, pues todavía estamos viendo si existen realmente algún patrón entre todas las características reproductivas y de crecimiento del mero y estos cambios en la temperatura en estos 30 y tantos años. De esto, o sea, de mis líneas de investigación, pues la más importante es la percepción remota marina, ¿no? Eso es lo que me gusta hacer. Todo me gusta hacer, ¿no? Pero es, digamos, lo que da pie a que podamos interactuar con otras cosas, ¿no? Y entonces aquí les voy a poner un ejemplo de una imagen Landsat 8 de 2017. Este tipo de imágenes es, digamos, el reto más grande que uno tiene en esta línea de investigación: encontrarse una imagen en donde no haya nubes, ¿no?, y que se vea el fondo. Ajá, eso es lo más difícil. Ya ir a campo y etcétera, pues ya eso es, ¿cómo se llama?, coser y cantar, ¿no? Pero esto no lo podemos controlar, y esto es lo más difícil, o sea, el insumo más difícil de obtener. Pues, por ejemplo, esta es la imagen original, así bajada. Este es cuando le aplicamos una corrección atmosférica de todos los efectos que tiene la luz al atravesar la atmósfera desde el espacio, y luego aquí se le hace una corrección radiométrica para corregir los datos, y después se le aplica una corrección de la superficie del mar para eliminar el brillo de las olas, y una corrección de la columna de agua para eliminar el efecto de la absorción de la luz en la columna de agua, y así queda nuestra imagen. Entonces ahora sí ya podemos ver perfectamente el fondo marino, ya los datos están bien calibrados, y entonces sí nos podemos hacer mapas con este tipo de datos, ¿vale? Y entonces, bueno, este es un mapa que hicimos hace un montón de años, como en 2012, de aquí enfrente de Cizal. El que hicimos en Alacranes, tenemos en Acumal, Mahahual, etc. ¿Qué es lo que se hace? Pues vamos a campo a colectar información de qué es lo que hay en el campo. Después se pasan a través de análisis los datos, a través de un análisis aglomerativo jerárquico que nos define estas clases. Después hacemos el preprocesamiento que les acabo de enseñar, y después, a través de una clasificación supervisada, podemos obtener estos mapas de tipos de fondo, ¿vale? Y entonces, pues eso nos puede servir, como ya vieron, pues para definir estas partes de
los fondos, la afinidad de los fondos de una especie, para definir, por ejemplo, el cambio entre un año y otro, para ver en dónde están las partes mejor conservadas de un arrecife, etc. Y este es el hobby académico que tengo, geología y sedimentología de carbonatos, en el cual también, o sea, mi aporte a estos estudios es la percepción remota marina, ¿no? Claro, voy a campo y la pasamos súper bien, y después hago yo mapas y modelos batimétricos para que se corran los, por ejemplo, modelos de circulación, ¿no? Como este que está en revisión con los colegas de ingeniería, ¿no? Estos de análisis de imágenes de satélite en arrecifes para este paper en donde se definió el efecto del oleaje en las crestas, ¿no? Dependiendo de la orientación del arrecife. Entonces, pues bueno, pues son ¿cómo se llama? Lo que hago en términos de geología y sedimentología, y estos son los ejemplos de estos mapas batimétricos de los que les hablo. Utilizamos estas imágenes de satélite tratadas como les mencioné, y hacemos los relevamientos batimétricos en campo con ecosonda, usamos las imágenes de satélite y generamos los modelos batimétricos de alta resolución y alta exactitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es de Mahahual, esto es la plataforma de Isla Mujeres, un poquito antes de Contoy, Arrecife Alacranes, y estos pueden servir para hacer productos pues muy vistosos, como estos modelos tridimensionales en los que se empalma ese modelo tridimensional ¿cómo se llama? De batimetría con las imágenes de satélite, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, este atolón de Aitutaki en las Islas Cook, esta parte de Holbox con la laguna y la parte marina, Isla Arena, esta parte es un detalle de la plataforma de Isla Mujeres, ¿no? Y entonces aquí sobre estos modelos se pueden montar los modelos de circulación hidrológica. Y otro de mis líneas, que es digamos la más actual, es la percepción remota marina utilizando drones multiespectrales, ¿no? En la cual pues, hacemos pruebas de utilidad de sensores para aplicaciones de mapeo de tipo de fondos, como ya les conté. Y empezamos desde hace como, ¿qué será? No sé, como 8 o 9 años, en colaboración con el doctor Rioja, y no habíamos tenido como buenos resultados hasta el año pasado. Esta es la imagen de Akumal, ¿no? De la bahía de Akumal, ¿no? Y obtuvimos un súper buen mapa de tipos de fondo, ¿no? Entonces ya vimos que sí se puede hacer. Tenemos otro de la parte profunda que no muestro aquí, que digamos que era el reto mayor, obtener los mapas de la parte profunda del arrecife. Y pues ¿cuáles son los retos? El costo de los sensores y los drones. Esta chulada de aquí cuesta 600,000 pesos y lo mandamos a volar sobre el agua de mar. Entonces, bueno, no es para débiles de corazón. Y pues los retos son las condiciones climáticas, ¿no? De viento, etcétera, la columna de agua, no solamente la turbidez que no nos deje ver el fondo, sino también la velocidad de la corriente, porque crea turbulencia, y esa turbulencia distorsiona el rebote de la luz desde el fondo. Y bueno, pues los requerimientos de cómputo, que se necesitan estaciones de trabajo de alta gama, software especializado, etcétera, pero pues al final sí se puede, ¿no? Y este es otra de las cosas más modernas, ¿no? La fotogrametría multiespectral submarina. Esto es, o sea, servidor es la única persona en el mundo que está haciendo esto, pues por ahí, ¿no? No se ha hecho en este tipo de aplicaciones, ¿no? Y con la doctora Molina, que está aquí haciendo un postdoc, ya mandamos un primer manuscrito, ¿no? Utilizando los insumos de fotogrametría de áreas grandes, ¿no? En donde se caracteriza la comunidad coralina, ¿no?
y pues se hacen preguntas ecológicas a partir de toda esta información que se puede obtener, ¿no? Y esta es ¿cómo se llama? Un ejemplo de cómo se ven las fotos crudas de la cámara, ¿no? Con diferentes bandas. Esta cámara de aquí, no, aquí no se ve muy bien, pero tiene 4 lentecitos que le permiten capturar 10 bandas diferentes de color, ¿no? También he participado en actividades de divulgación de la ciencia, lo pueden buscar en YouTube, están estas series de Islas de México, hay 2 episodios de Alacrán que están súper buenos, no se los pierdan. He participado en TV UNAM también en algún programa de entrevistas con expertos de arrecifes, y hicimos un pequeño documental hace algunos años de los retos del arrecife humano. Y bueno, pues obviamente no soy yo el que ha hecho toda esta chamba, han sido mis alumnos que se han llevado pues buena parte de la chamba, pero además el apoyo pues de un montón de instituciones y colegas, por ejemplo del ANRES, que la Command Dive Center, que nos ha apoyado todos estos años, el Instituto de Investigación Científica, el Instituto Salvador de Chicxulub, que fui a llorarles y me compraron el dron. O sea, es de ellos, pero digo, no, sí, lo compramos y te lo llevas cuando quieras. La Facultad de Química, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, salidas a campo con Johnny, el laboratorio del Dr. Rioja, la CONAM, PAPI, que es la columna vertebral de la investigación en la UNAM, antes con la cinta, ahora el CECITI. Las fuentes de las imágenes de satélite, antes teníamos que comprarlas, ahora son gratis. Laboratorios de Puerto Morelos, como el Barcolab y el Ecofund, las universidades del extranjero, el CIMESTAP, también muy importante, y la marca de las cámaras multiespectrales, que nos hicieron un favor de hacernos descuento estudiantil, ¿no? Y bueno, pues a todos los colaboradores que se me han olvidado en estos 20 y tantos años, pues también les agradezco muchísimo. Y aquí está, por si nos gustan visitar la red, si quieren darle like en Facebook e Instagram, y pues si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto se les puede responder. Doctor, Sí, a ver, con esta super tecnología que utilizas, por ejemplo, ahora lo que estás haciendo con estas cámaras multiespectrales, ¿cuál sería la aplicación? El tener esa información para gente que no es del área. Esa es una muy buena pregunta. Esta aplicación de fotogrametría submarina ya existe desde hace muchos años, ¿no? Pero se hace con cámaras normales. Y entonces, o sea, ¿qué sucede? Está el arrecife, se toman miles de fotos así en varias pasadas, y con estas fotos se arma un ortomosaico y se arman modelos en 3D, ¿no? Pero esos son solamente fotos. Y entonces la gente ahorita, para extraer la información ecológica, tiene que delinear a mano cada una de las colonias del arrecife. Y entonces, pues es un trabajo de titanes y de meses. Pero ya que tienes los datos, entonces ya puedes utilizarlos para hacer preguntas, etc., ¿no? Lo que nosotros estamos tratando de lograr es la clasificación automatizada de los corales. Decirle, mira, este es esta especie, este es esta especie, esta es esta especie y esta es esta especie. Dale a toda la imagen y dime dónde están estas especies, ¿no? Y entonces, pues, se ahorra uno un montón de tiempo y esfuerzo, ¿no? O sea que a partir de una imagen puedes tener en un segundo, bueno, no sé. O sea, pues no en un segundo, pero en un rato, ¿no? Ya tienes todas las especies. O sea, te ahorras el ir al campo a sumergirte y estar. O sea, no, sí tienes que ir al campo a sacar las fotos, pero, o sea, como decía Antar, ¿no? Es como traerte el arrecife a la casa y pues verlo en la pantalla de tu escritorio sin
estar gastando en hoteles, comida, lancha, tanques, etcétera, y pues obviamente el riesgo personal, ¿no? Porque finalmente sí es un riesgo bucear, ¿no? ¿Y eso lo tienes que validar o no? Como son, o sea, tienen una resolución los píxeles de 0.04 milímetros. O sea, en 1 milímetro hay 5 píxeles. Entonces, o sea, si tú en campo puedes decir qué especie es, en la foto mejor. Entonces te sientas en tu escritorio y empiezas a Y le ver. das. Sí. Sí, Carlos. Varias preguntillas. Dígame. También nosotros estamos estudiando mucho del calentamiento y los modelos de pulpos, etc. Y ha surgido, tiempito atrás, la idea de que a lo mejor esta península kárstica más la zona de corales pudiera no ser tan afectada por la acidificación debido a la composición precisamente carbonatada de todo este ecosistema. Sí, sí. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, no se acuerdan de Araceli Patoni. Ella hizo en su tesis de maestría, estábamos viendo qué pasaba con los arrecifes y dijo, oye, vamos a explorar lo de la acidificación. Y entonces obtuvimos algunas, ¿cómo se llama? Si no estoy equivocado, algunas lecturas de satélite y algunas lecturas de campo. Y entonces resultó que la acidificación, por lo menos en las costas de Quintana Roo, no era ni detectable, ni significativa, ni nada, precisamente por esto que dices, ¿no? Por la composición de los materiales, y yo supongo que en el Banco de Campeche es muy similar. Muy similar, ¿no? Sí. O sea que las anomalías térmicas o las anomalías asociadas al calentamiento de los océanos, son térmicas y no serían por un problema de acumulación. Yo creo que no. Muchas gracias, eso me aclara muchas cosas porque nosotros dentro del proyecto teníamos pensado abordar la acidificación y siempre me ha quedado ahí con algo que a lo mejor no es necesario, por lo menos no al principio. Exacto. ¿No? Habría que explorar a lo mejor nada más como para estar seguros de que no tiene un efecto ya a nivel de laboratorio. Claro, esto que te digo fue hace 10 años y entonces nos quedamos con esa idea. Ahora, se ha descubierto que en algunas otras zonas del planeta la parte de la acidificación sí es significativa y etcétera, pero por eso mismo que tú mencionas, muy probablemente aquí no sea un tema. No, de hecho, el Instituto Nacional de la Pesca estaba promoviendo una acción que era recuperar las conchas de ostión de las zonas de producción de ostión y hacer unas especies de bloques compactos para ir sembrándolos en zonas para amortiguar la acidificación. Y querían hacer un poco eso aquí en Yucatán. Aquí tenemos kilómetros de carbonato cuadrados, de claro, no necesitamos eso. Sí, sí. No, pero que sí, que hay que probar, ya sabes, un poco nuestros colegas. Pero sí sería interesante tener esa información, digamos, más. Sí. Eso me lleva a la otra propuesta, un poco colectivo, y que se lo he comentado a Omar desde hace años ya. Necesitamos tener un repositorio accesible, por lo menos a nosotros, de las tesis, de los artículos y de todo lo que estamos produciendo aquí, para poder, de alguna manera, clasificarlo, que sea nuestra biblioteca y no sea esta, virtual, para poder tener acceso a la información, porque esto que están haciendo con el mero, por ejemplo, pues a lo mejor lo podemos empatar con el pulpo, porque hay antecedentes importantes que demuestran que cuando la población de mero disminuyó por el exceso de la pesca, aumentó la pesca de pulpo. Simultáneamente se redujo la población de langostas. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre las tres especies? ¿Cómo esto está afectando el calentamiento? Porque las olas de calor del 2024 no había pulpos al inicio de la temporada y la hipótesis nuestra es que se fueron a aguas más profundas. Y no fue hasta después de que vino la
tormenta esta, Es fresco. una Sí. tormenta del 24 que casi nos voltea a nosotros. ¿no? Milton, ¿no? Milton, es. Ajá. Después de eso, que se refrescó el ambiente, entonces empezaron a aparecer los pulpos. Entonces, todas estas cosas podríamos empezar a entrelazarlas para poder generar modelos pues, de utilidad, ¿no? Que es parte de la idea del proyecto este más grande que después les voy a contar. Pero... Sí, y esa es, digamos, también parte de la motivación de estos seminarios, ¿no? O sea, todos más o menos, sí, Carlos, cenas de pulpo. Y ya, y nos quedamos en eso, ¿no? Pero sí estaría bueno tener un repositorio. Claro, claro, ¿no? sí, sí. Me decía Omar que es que se necesita una computadora, un servidor, que entonces que la gente puede entrar. Pero hoy en día, ¿cuánto vale un CPU? Sí. Y a lo mejor no necesita tener, o sea, no necesitan estar aquí los archivos localmente. Se puede hacer como el listado, ¿no? Y dirigirlo directo a VideoNam. O sea, esas tesis ya están allí. Claro, hay que entrar a VideoNam, ¿no? Pero si aquí tenemos, por ejemplo, un listado de tesis, Con una liga. claro, no le picas y te la baja. Sí, claro. Pero para eso hace falta expertise de computadora. Ay, qué verdad. No, o sea, podría ser un proyectito interesante, ¿no? Para poder tener información de la que estamos generando que no sabemos. Yo me quejaba con Jorge hace tiempo de que un día íbamos a publicar un trabajo. Bueno, estábamos pasando los datos de Jaivas, pulpos, y buscando en el Scopus, no sé qué, encuentro un artículo de Jorge Luis Rocha. Oye, ¿cómo no sabíamos que...? No, ¿verdad? No. Eso, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Laura. Varias preguntas. ¿Qué tan rápido está cambiando el ambiente? Pues supongo que depende del contexto, pero ¿qué tan rápido está cambiando para que tanto detalle en la información sea válida en la toma de decisiones a corto plazo? O sea, ¿cuánto tiempo tiene una autoridad, digamos, del gobierno federal en 6 años poder usar esta información para dar un giro al área natural protegida, a una iniciativa de puerto de abrigo? Mira, por ejemplo, en el caso de alacranes, ¿no? En 2022 que generamos estos mapas y la propuesta de resonación y etcétera, o sea, también, esto se me olvidó mencionarlo, ¿qué encontramos? Que esa zonificación que hicieron con datos de principios de los 90s, todavía aplicaba, o sea, como el arrecife se mantuvo, digamos, en ese mismo estado ecológico, la zonación que habían definido con esos datos de 1990 todavía era adecuada, ¿no? Ya después con esta una técnica de priorización de las áreas más importantes, etcétera, dijimos, bueno, le podríamos poner aquí este corredor y entonces ya quedaría súper guapo, ¿no? Y eso fue válido en 2022, pero en 2023, después del blanqueamiento masivo, todo se blanqueó, todo, absolutamente, todo a la gran se blanqueó. Y se murieron la mayor cantidad de acróporas, ¿no? Y hubo brotes de enfermedades, etcétera. Entonces ya no sabemos cómo está. A lo mejor hay que volverlo a hacer y ver si todavía aplica o ya tachamos a la gran de las prioridades o algo así, ¿no? Entonces hay cosas que tendrían que suceder muy rápido, ¿no? Por ejemplo, en Acumal, ¿no? Hicieron este refugio pesquero pues porque los pescadores dijeron que buena onda y estaba Canancá y no sé quién más y dijeron ahora que se haga, ¿no? Pero realmente, o sea, era más, ¿cómo se llama? Voluntad política de los stakeholders que lo que realmente podía suceder siendo realistas en Acumal, ¿no? Y entonces nunca hubo una gestión adecuada de la zona, etcétera, etcétera. Hubo blanqueamientos, enfermedades, todo. Y entonces el poco efecto de protección que tenía esa área en estos 10 años, pues sí les voy a spoilear, o sea, los peces siguen casi igual. ¿Por qué? Pues porque el hábitat se degradó. Si hubiera permanecido el hábitat como estaba hace 10 años,
a lo mejor si hubiéramos visto una señal de mejora, ¿no? Pero si le quitas el hábitat, pues los peces, o sea, tampoco pueden hacerlo todo ellos, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, sí hay cosas que tendrían que pasar muy rápido en términos de manejo, de decisiones de manejo y de integración de ese conocimiento a la toma de decisiones. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Se ha desarrollado alguna capacidad predictiva? Porque la información que está en las imágenes es impresionante, ¿no? A detalle y en escala. ¿Hay alguna iniciativa de hacer predictiva? Justamente para que no tengamos que esperar unos 26 años para saber qué va a pasar con ese arrecife. Bueno, claro, con sus escenarios de modelación, ¿no? Simulación. Yo supongo que sí hay algunas simulaciones, pero el problema, yo creo que el gran problema que tenemos hoy en día es que ya nada funciona linealmente como funcionaba hace 100 años, ¿no? Entonces, el día de hoy podemos estar muy bien y el día de mañana, como esto que te acabo de contar de Alacranes. O sea, Alacranes estaba espectacular y pasó el blanqueamiento masivo y entonces yo tengo mis serias dudas de que siga como estaba, ¿no? Pero nadie podía haber predicho ese nivel de... O sea, se salió de cualquier modelo anterior, o sea, la NOAA había definido 8 semanas de calor acumulado para que empezara a haber, digamos, problemas en el arrecife. En 2023 o 2020, ¿cuánto fue? 24. Tuvimos 19 semanas. Temperaturas mayores de 32 grados en el fondo, en Alacranes. Hay datos de la huella oceanográfica de 19 semanas, o sea, si tú puedes aguantar 8 semanas más o menos y sales medio abollado, ¿no? Pero te meten 19, o sea... Ahora, en relación con los modelos, mira, otra cosa. Estamos trabajando con un postdoc que está conmigo, que es físico, y está haciendo modelos matemáticos no lineales para explicar precisamente estas cosas que no son lineales. Yo no los entiendo, pero está obteniendo resultados muy interesantes sobre la predictibilidad asociada, en el caso de los pulpos, a cómo decaen las curvas de producción versus las anomalías y el buceo ilegal y no sé qué. Está súper bien. Está súper bien. Ah, pues esta vez, ¿no? No, pero entonces a lo mejor lo que puedo hacer es que se reúna con ustedes y empiecen a platicar y este muchacho es buenísimo. Claro que sí. Sí, ojalá que sí. Pero usted todavía no termina. No, es de mi pregunta, pero ahorita. Vas a contestar. Sí, bueno, quería agregar algo, precisamente el Sí. trabajo que estamos haciendo juntos, que preguntaste sobre como la capacidad de predecir qué va a pasar con los arrecifes. Entonces, por ejemplo, la escala que estamos trabajando ahorita, que es de los SPURs, ya se hacen modelos y trabajan con diferentes escenarios de cambio climático para ver cuánto va a crecer el arrecife en el tiempo, y entonces si se va a erosionar o si va a crecer y qué va a pasar con el nivel del mar. Entonces eso se hace con metodologías con base en censos que funcionan para muchos arrecifes, pero en sitios como estos de Acomal, que describió Rodrigo, ya está tan degradado que realmente ya no es una función a nivel del SPUR, vamos a decir, o de la matriz o de un área grande. Y con estos productos de súper alta resolución podemos ver que son pequeños clústeres. Entonces eso ya va a empezar a cambiar la forma de ver la función de los arrecifes. Entonces sí son súper... O sea, son productos súper útiles para de verdad como ver qué le está pasando al arrecife, porque justo los métodos que se diseñaron para hace décadas ya no nos están dando la verdadera señal de lo que pasa. Es muy importante implementar también. O sea, lo que entiendo que me dices es que a esa escala, como los arrecifes de Acomal, sí se puede predecir de alguna forma. Podemos ver dónde está la función. O sea, antes uno podía hablar de la función de crecer, por ejemplo, de depositar carbonato de calcio por metro cuadrado, pero en realidad estabas pensando en áreas grandes. Pero ahora con estos productos podemos ver que tal vez ya no es todo el arrecife. O sea, que está tan degradado como decir en esta sala y es donde está una gran concentración porque hay una corpora. Pero imagínate que casi todo está muerto. Entonces, en vez de pensar que en el sitio hay más o menos, no, casi todo el sitio está muy mal. Pero tienes algo que se conserva y entonces su vulnerabilidad aumenta. Pero
Ya no estás hablando entonces del arrecife, sino de fragmentitos. Pero eso en términos de toma de decisiones del arrecife no... Afecta porque si ya usas esa información, esa resolución, vas a ver que las tasas que tú predecías en realidad van a ser mucho más bajas que las que tú estabas diciendo. Y eso es como lo que nosotros estamos viendo. O sea, ya cuando afinas a ese nivel, te das cuenta que se estaba sobreestimando mucho. Sí. Y la última pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con Akumal? O sea, Akumal ya está desahuciado, ¿no? Me da la impresión. Y entonces, ¿que alguien le está preocupando en el Estado, en el gobierno federal o qué? ¿O nadie? Esa también es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa con los arrecifes cuando ya están muy mal? La gente que visita Akumal, excepto nosotros que hemos ido todo este tiempo, llegan una vez y generalmente no vuelven. Y entonces lo que vean ese día, ¡ay, vimos una tortuga, no manches! ¿No? O sea, a lo mejor dentro de 20 años van a decir, no manches, estaban súper padres esas algas. ¿No? O sea, de lo que nosotros decimos, no, es que vi unos corales y un tiburón y se le apareció un manatí. O sea, o sea, a la gente que le gusta, pues estar en el agua, ¿no? La piña colada. O sea, en términos de atracción, ¿no? No varía mucho, porque es ¿cómo se llama? Ay, se me acaba de olvidar el término. O sea, el baseline, ¿no? O sea, tú conoces algo por primera vez y crees que así es, ¿no? El problema, por ejemplo, para Akumal es la parte del aplanamiento, ¿no? O sea, las colonias constructoras del arrecife ya no están allí. Y entonces, poco a poco, esa estructura, ese refugio se va, disolviendo, erosionando, etc. Y una de las principales funciones de los arrecifes, de los servicios ecosistémicos hacia nosotros, es la protección de la línea de costa. Entonces, va a llegar un momento en que va a venir un huracán y se va a llevar como de corbata a todo lo que hay en Akumal, porque ya no va a tener esa protección del arrecife. Entonces, ese es el problema, pero a nadie le importa. O sea, bueno, en escalas de gobierno, pues tienen mucho más problemas inmediatos que eso, ¿no? Y hace poco hubo una, ¿cómo se llama? Una iniciativa de Nature Conservancy para asegurar los arrecifes. Y entonces decían, bueno, pues te aseguramos tu arrecife y si le pega un huracán, si le cae no sé qué, pues que te pague la aseguradora. Y empezaron a hacerlo, pero ya no supe qué quedó. A lo mejor dijeron que era demasiado el riesgo. Justo se implementó y llegaron como 3 tormentas. 2 huracanes y una tormenta. Sí, y dijeron, las aseguradoras dijeron, Claro, Oye, ¿y la restauración? don't get me started. ¿Has oído del término greenwashing? Sí, vaya, sí. La restauración, y espero que nadie vaya de acusón, pero la restauración es una burla. O sea, es muchísimo dinero que dan algunas empresas e instituciones para lavarse su carita, ¿no? Y entonces poderse llenar la boca diciendo, es que sembramos 4,000 corales. O sea, pero no son corales, o sea, grandes, reproductores, etcétera, son fragmentitos, ¿no? Y entonces, ¿en dónde los van a poner, Carlos? En la misma mugre que les acabo de contar, en la misma agua tibia y llena de nutrientes y patógenos. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro de esos coralitos? Pues ninguno, ¿no? Fíjate que hace no mucho, no sé quién me dijo, que si podíamos estudiar la tolerancia térmica de esas siembras. Porque bueno, son animales, nosotros hacemos eso. Y me han quedado por ahí, porque me pusieron el ejemplo de los arrecifes de Arabia Saudita, que se han recuperado del calentamiento y que están en crecimiento y que estaban buscando el genoma de esos para poder de alguna manera restaurar corales. Sí. ¿Qué opinan de eso? A mí me suena un O poco... sea, está bien, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? O sea, a ver, los que están en la carrera de manejo y ya toman clase conmigo, si ustedes necesitan
reponer algo que se dañó, ¿qué es lo primero que hay que hacer antes de meterle dinero bueno al malo? ¿Qué tienen que eliminar primero? Las presiones, ¿no? Como la contaminación, el exceso de nutrientes, etc. Entonces, si pudiéramos manejar esa parte, tendríamos una buena, ¿cómo se llama? Shot al futuro, ¿no? Para los arrecifes, ¿no? Si les pudiéramos limpiar el agua. Pero nadie se preocupa de eso. Les voy a poner otro ejemplo de Acumal. En Acumal había una planta de tratamiento de agua que no servía. Y entonces, a través de gestiones de la gente de allí, órganos, malito, el gobierno le metió lana y le echaron a andar. Es una planta de tratamiento primario, que como dice Gaby Rodríguez, sirve para sacar bicicletas y perros muertos del agua. O sea, no hace nada más, ¿no? Sí. Bueno, venían pipas de Tulum y de Playa del Carmen, pipas ¿cómo se llama? De los sumideros, a tirar allí en eso. ¿Y a dónde va esa agua de la planta de tratamiento de Acumal? Allí enfrente. Entonces, salió peor, los hubieran dejado descompuesta, ¿no? Y por lo menos pues, nomás era lo del pueblo. Ya no quise decir qué, pero solo lo del pueblo. A ver, allá atrás los niños de manejo, ¿qué otra pregunta tienen? No, pues sí, o sea, solamente como justo pensando en que no funciona la restauración, que los problemas vienen de la tierra, ¿no? Como de los problemas sociales y del entorno, que también es como otro tema de gestión que no se maneja mucho en la costa, ¿no? Y que eso puede ayudar más a que funcionen como las cosas científicas, ¿no? Entonces creo que si me dejó pensando eso, me hizo muy interesante todo lo que haces, porque yo no sabía en qué trabajabas, ¿no? Y no sé en qué trabajan muchos de mis profesores como realmente, solo como una capita de lo que hacen, pero pues me hizo muy padre, me quedé asombrada. Gracias. Sí, eso quería comentar. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Sí. Hace unos años, como 3 años, vinieron los buzos de la FAO que están haciendo Ajá. monitoreo de arrecifes en todos los arrecifes de Estados Unidos. Ajá. Y es una técnica de monitoreo tridimensional, ¿no? Entonces lo están haciendo de sus áreas de Hawái, ¿no? De todos los territorios invadidos, etc. Y querían venderle al gobierno, a la CONAM, que la metodología de monitoreo en los arrecifes incluyera esa tridimensión. Claro que es todo un Son cambio. estos modelos ¿Son estos que modelos? mostré, sí. Ah, ya. Y entonces lo que recuerdo es que en la CONAM los asistentes al taller dijeron, pues sí está padrísimo lo que sea para poder replicar la tridimensionalidad, pero no tenemos capacidades para ahora cambiar de técnica, ¿no? Monitoreando. ¿Tú crees que sería útil realmente hacer un cambio de metodología de eso, de cómo se monitorean los arrecifes para observar la complejidad más cercana a la realidad que estar haciendo transectos planos? ¿Serviría de algo? Mira, yo creo que en la condición actual en la que se encuentra la CONAM, o sea, no hay que pecar de, ¿cómo se llama? Pues como de presuntuosos, ¿no? O sea, ¿para qué van a hacer este tipo de...? O sea, aquí lo hacemos porque somos súper privilegiados, ¿no? O sea, tenemos... esa cámara que les mostré cuesta 200,000 pesos, ¿no? Más los housings y más la ida a campo, más la estación de trabajo, o sea, es un dineral, ¿no? Para lograr un solo mosaico, ¿no? No tienen ni gasolina para la lancha, para ir a las grandes. O sea, yo creo que sería un despropósito completo que, o sea, por ejemplo, instancias como la CONAM tuvieran ese tipo de cosas. Si ellos monitorean con un palito y un cuadrito y 2 cuerdas, eso es lo que les sirve, eso es lo que, o sea,
pueden agarrar una cuerda de tendedero y una barrita de PVC, ir a monitorear que lo hagan, ¿no? O sea, esa información es la que necesitan, esa información es la que vale. Y luego la pregunta es, ¿realmente de lo que hacen sirve o sea, tiene algún impacto en la toma de decisiones del área natural protegida? Ana luego nos podría contar porque ella estuvo de voluntaria en una brigada comunitaria en Puerto Morelos y las traían a Sol y a Sereno haciendo voluntarios de Puerto Morelos. ¿Y qué pasa en Puerto Morelos? Pues justamente ante la baja capacidad en términos de presupuesto que tienen, una de las estrategias ha sido usar ese sistema, por ejemplo, de Progress, que es básicamente proyectos federales que se organiza la gente de las comunidades, los concursan a nivel nacional y dan un fondo. En muchos casos, pues sí son personas que no tienen un expertise, o sea, como grande, pero que les interesa y se capacitan. Entonces ellos diseñan un proyecto, por ejemplo, de tortuga, de manglar, etc. Y yo con unas compañeras, pues en un principio nos invitaron justo cuando empezó el brote del Stony Coral Tissue Loss Disease en 2018, que fue devastador. Entonces querían como que se hiciera una brigada de emergencia y a partir de ahí empezamos a tomar un montón de datos. Y la verdad, o sea, ellos han sido súper receptivos y sí tratan como de explotar en el buen sentido todo ese trabajo porque es casi su única fuente de información, o sea, para los proyectos prioritarios que tienen. Entonces preparamos los reportes, nos invitan a las reuniones pues, de consejo que tienen, alguna representante de la organización va. Y pues sí, pues les sirve para su toma de decisiones, pero la verdad están bastante limitados en términos de pues, qué hacer en el momento. Pero pues, hacen lo que pueden, mueven mar, cielo y tierra con lo poco que tengan para hacerlo. Y buscan muchas colaboraciones. En Puerto Morelos, pues ahí está en la pesca, la UNAM, el CICI, para que justo los laboratorios les puedan apoyar a tener toda esa información. Y también como nota, un paper que salió de una alumna del doctor Rioja sirvió como base para que hicieran los cierres, ¿cómo se llama? Escalonados de los arrecifes en Cozumel para dejarlos descansar tantito de las presiones de buceo. Entonces, de que sí puede tener injerencia. Pues eso hace como base, ¿no? Para ¿no? En la toma de decisiones, pues sí, ¿no? Siempre y cuando pues haya el dato en el momento requerido, ¿no? Y la voluntad política de hacerlo. O sea, porque también eso de cerrar los arrecifes en Cozumel sí requirió que se fajaran bien los pantalones, ¿no? Y le explicaron a la gente y la gente entendió a regañadientes, pero dijeron, pues está bien, ¿no? Pero ahora imagínate ordenar la pesca de mero, o de pulpo, o de pepino, ¿no? Ya conocemos cómo está el asunto, ¿no? Lo que pasa es que esa cosa de los refugios y esto que se ha hecho con la gente intentando para proteger los recursos, se ha hecho, yo pienso, muy limitadamente también. Con muy poca gente, no se incluye toda la comunidad. Claro, pareciera ser que los refugios se convierten en la propiedad de unos cuantos, cuando el mar es de todos y los recursos son de todos, y en fin. Yo creo que ahí hay mucha parte social que necesitamos profundizar y mejorar. Pero creo que parte de la frustración es que a pesar de que se pudieran tomar medidas en una escala pequeña, ¿no? De una comunidad, por ejemplo, y en el mejor de los escenarios que se pusieran de acuerdo dentro de la comunidad, muchos de los impulsores de cambio de decisión no son locales, ¿no? Entonces, la gente va a decir, bueno, ¿yo para qué me voy a dedicar a esto, no? Si finalmente van a venir pescadores de otro lado, comerciantes de otro lado, ¿no? Y aquí va a resolver la iniciativa comunitaria, ¿no? Mientras el gobierno también no contenga esas presiones de turismo masivo, compra masiva de productos del mar, deterioro de la construcción de las zonas. Ahí es donde lotes de inversión a 5 minutos de la playa. Sí. Tengo una pregunta. Sí. O sea, claro que han habido muchos estudios de resiliencia, ver qué se puede hacer y pues para tratar de regresar
al Estado, pero en mi mente eso ya no va a pasar. Yo creo que en la mente ya de muchos ya lo aceptamos que eso no va a pasar así en nuestra vida. Pero, ¿qué tal migrar hacia que mucho de la investigación ya empiece a decir, aceptamos este sistema que tenemos, vamos a prepararnos para lo que viene? O sea, como en términos de, en vez de estar dándole tantos esfuerzos a lo que es el arrecife y a cómo lo conocimos, y que hay un montón de trabajos en esto y está bien, es más como, no, ya hay que ubicarnos en la realidad, ya nos repasó, o sea, ese arrecife, ese pastizal, ese manglar ya es súper diferente, y que tal vez estamos perdiendo la oportunidad como de generar conocimiento de esa predicción, pero aceptando esos sistemas, la nueva realidad. las nuevas, por ejemplo, las cianobacterias, pasó también en el 2023. Se mueren un montón de cosas y llegan y eso genera un montón de otros problemas. Entonces, ¿qué opinas como de ese cambio tal vez? Yo creo que sí es muy importante adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Yo creo que desgraciadamente, ya a nuestra edad, o sea, tú sí, yo a lo mejor entendería, ¿no? Pero ya es más difícil salirte del carril, ¿no? Entonces, digamos como que desarrollar una nueva línea de investigación, o sea, completamente es un reto muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tiene que hacer, yo creo que sí hay que cambiar la mentalidad, pero yo creo que también les corresponde a las nuevas generaciones, ¿no? Más que a los que pues ya estamos del otro lado de la bajada del cerro, ¿no? Sí, yo quiero comentar, lo que pasa es que el concepto de resiliencia también es evolucionando. De pasar a un estado de resiliencia era regresar al mismo estado donde estamos, ahora nos adaptamos o ahora nos transformamos. Y entonces parte de esta nueva resiliencia es cómo nos transformamos para continuar con lo que tenemos, ¿no? Así es. Sí. Y pues sí, eso requiere salirse de la zona de confort. Exactamente. ¿Una otra pregunta, comentario? ¿No? Pues les agradezco muchísimo por haber venido. Estuve muy contento de haberles contado lo que hemos hecho. Y los esperamos dentro de 15 días para el seminario del Dr. Rosas acerca de esta iniciativa del proyecto, del megaproyecto del Fondo de Conservación de la Naturaleza. Muchísimas gracias.